Hechos 9:15. Hoy voy a, esta es anteayer, me metí a estudiar Hechos y sé que no puedo enseñar todo Hechos porque es muy largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer unos saltos. Voy a tratar de hacer unos saltos en Hechos de los Apóstoles sobre la vida de Pablo, del apóstol Pablo. Muchas cosas que vamos a contextualizar, muchas cosas que voy a tratar de ir directamente a la palabra para que quede la evidencia bíblica de lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Hoy qué lindo que prendieron las cámaras. Hola Fede, ¿qué más mi hermano? Hola, hola a todos. Me gusta verlos. Me gusta verlos porque es como cuando nos reunimos, que nos vemos, tenemos un tiempo de poder compartir. Me alegra mucho. Bueno, pero vamos a iniciar la historia de Hechos en el momento histórico de Hechos 9:15. Creo, si mal no me acuerdo, que la última vez que enseñé a la iglesia, estuve hablando algo o bueno, creo que fue aquí, más bien en Estados Unidos, que enseñé sobre Hechos 9. Pero Hechos 9:15, voy a contextualizar, es el momento de la conversión de Saulo. Saulo era el nombre del apóstol Pablo antes de que se convirtiera al Señor. Y Saulo era un hombre que en el nombre de Dios perseguía a los cristianos, los mataba y los encarcelaba. Y dice la palabra que yendo en camino a Damasco, después de haber pedido permiso a los sacerdotes para llevar presos a los que hablaran de Jesús y confesaran a Jesucristo como el Señor, arranca hacia Damasco y en el camino hacia Damasco el Señor lo deja ciego. Y entonces él le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, soy yo, Jesús, al que persigues. O sea, le está diciendo, lo que estás haciendo, ¿a quién estás persiguiendo? Es a mí. Y entonces lo deja confrontado y como quedó ciego, está muy atemorizado en su ceguera y le dice al Señor, ve. Pero aquí quiero iniciar la palabra cuando él le dice ve. Está en versos anteriores, sino que no quiero leerlo todo porque me tardaría mucho. La palabra, no quiero que se pierda el sentido. Entonces, en el verso 6 le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, versículo 7, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. La vida de Pablo, el ministerio de Pablo empezó sin ver nada. No veía para dónde iba, no veía nada, venía de una confusión, de una crisis porque creía que estaba haciendo lo correcto y se dio cuenta que estaba haciendo lo incorrecto. ¿Cuántos de ustedes sienten que no ven nada? ¿Cuántos sienten que están confundidos? ¿Cuántos sienten que no entienden lo que está pasando? ¿Cuántos sienten que están en una tormenta y que no entienden qué está pasando en esa tormenta? Bueno, para los que Dios va a usar, existen estas tormentas. Y el principio del ministerio del apóstol Pablo, cuando era Saulo, fue quedar ciego y reevaluar. Entonces, quise empezar por el 9:15, porque es el momento donde Dios escoge a Pablo para usarlo por un propósito. Y entonces piensa en su vida. Es como si usted estuviera en un momento difícil, de sufrimiento, de dolor, de pérdida, de ausencia, de confusión, de tristeza, de no saber, de algo difícil. Y Dios le dijera, hijo, hija, es que estoy en el momento donde te estoy escogiendo para un propósito. Y miren lo que dice, Hechos 9:15. Y le dijo el Señor, ¿a quién le dijo? Le dijo a Ananías, porque Ananías estaba muy molesto. Pero Señor, ¿por qué voy a orar por el que venía a matarme?
Y le dice el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Piensen en esto, piensen en esto. Piensen cuando Dios les ha dicho a ustedes, amados, papi, mi amor, hijo mío, es que yo te escogí. Y todos decimos, Él me escogió. Y si te dice eso que le dijo a Pablo, porque para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, ¡wow! El Señor me va a llevar a hablarle a reyes. No, gracias, Señor. Bueno, agradézcale a Dios, pero sabiendo qué significa eso. Es hacia donde vamos hoy en la palabra del Señor. Porque muchos me preguntan, pero ¿por qué cuando el Señor nos sana, cuando el Señor hace algo en nuestras vidas, por qué llegan esos revolcones? Porque es la manera de Dios obrar. Y entonces le dice, este le hablará a reyes. Entonces acuérdese cuando usted empezó a conocer al Señor y el Señor le dijo, instrumento escogido eres. Te llamé y te escogí. Desde antes del vientre, como le dijo a Jeremías, ¿fue? ¿Cierto? Y nos ponemos gozosos. Pero no nos olvidemos leer el verso 16. Porque el verso 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ah, no, esa parte ya no me gustó. Borremos ese versículo de la Biblia, por favor, porque esa parte no la quiero. ¿Saben algo, amada iglesia? No es que Dios sea malo. Es que Dios quiere que tú experimentes y yo experimente el poder que hay en la cruz. Pero el poder que hay en la cruz lo antecede el camino. Y el camino para ser a la semejanza del Señor en su muerte es así. ¿Cuántos de ustedes no han soñado con ver milagros? ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado en orar y que se levanten los muertos? ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado que hagamos así y nuestra condición cambie? ¿Cuántos? ¿Solo yo? Muchos de nosotros, ¿cierto? Muchos de nosotros. Ah, bueno. Entonces ese Señor te dice así, papi, papito, mi amor, hijo, te voy a enseñar cuánto es necesario padecer para que veas ese poder. ¿Quieres verlo? Hazte semejante a mí en mi muerte. Entonces, el versículo 16 es fundamental para ser escogidos de Dios. Pero ¿saben por qué lo olvidamos? Porque nosotros generalmente creemos una doctrina incorrecta. Y es que el que encuentra a Dios vive una vida placentera, de riquezas, de triunfos, de... Es que ¿quién dijo que nos estamos preparando para esta vida? Nos estamos preparando para la vida eterna. Y como enseñé el viernes aquí en Miami, cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios, Dios dijo, ok, pero le agregó la riqueza que nadie va a tener ni ha tenido. No solo porque quería bendecirlo, sino porque le dijo, ahí vas a hallar una sabiduría muy profunda. Y entonces empieza Eclesiastés 1, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Y empieza a decir el hombre con la autoridad moral, económica, el magnate más magnate de la historia, que tuvo 700 concubinas, doncellas y princesas a su disposición para todos los deleites bajos de la carne. ¿Y saben qué dice? Aún eso es vanidad. Se cansó, no encontró nada, ahí no hay nada, dice. Entonces, cuando Dios dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, lo que está diciendo es, Él fue escogido para vivir la cruz, porque yo quiero que conozca el poder, para que cuando le digan, no, es que su Dios fracasó, lo mataron en la cruz, le diga, es que tú no entiendes lo que hay ahí, yo lo descubrí y es esto, y por su propia vida, como el apóstol Pablo lo pueda testificar, y la gente diga, oh, yo quiero eso,
Vale la pena ese riesgo, vale la pena ese sacrificio. Entonces, vamos a dar un salto al verso 23. ¿Por qué? Porque inmediatamente el Señor le dice que es necesario padecer por su nombre. Inmediatamente los judíos, que es el pueblo al cual se iba a salvar, uno de los pueblos, porque también a los gentiles y a los reyes. Pero inmediatamente piensen en esto. Vamos a leer nuevamente el final de los 15. Porque es necesario que él lleve mi nombre en presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel, ¿cierto? Los judíos. Pero en el verso 23 dice, pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. El Señor necesitaba que él estuviera delante de los judíos. Lo que él no sabía era que lo que quería, la manera que lo iba a llevar al frente era que ellos quisieran matarle. ¿Y saben qué, mi amado hermano? Piense en la situación que usted no quiere vivir. ¿Saben por qué? Porque así los judíos quieran matarle. Así esta situación quiera derribarte, no va a poder. Si Dios te envió, no va a poder tocarte ni un pelo. A menos de que Dios lo permita con un propósito. Porque miren, cuando los judíos quieren matarle, ¿saben qué pasa? Los discípulos de Jesús, a los cuales Saulo perseguía, lo protegen. Versículo 23. Versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Ustedes se imaginan el corazón del apóstol Pablo cuando sabía que él iba a matarlos a ellos y que ellos lo protegieron en una canasta y arriesgaron sus vidas? ¿Ustedes se imaginan lo que eso ocasionó en el corazón de este hombre? ¿Saben qué ocasionó? Estaban formando algo que se llama amor, que es el centro del evangelio. Y estaba dándose cuenta que ellos le amaban por amor a Cristo. Entonces, segunda clave, cuando estás en esa prueba, lo único que te va a rescatar es el amor al Señor. Porque por la fe sé que Él va a hacer algo. Entonces, otra cosa, en este versículo 23, por primera vez en la vida de Pablo, que muchas veces les he dicho que era un hombre importante, inteligente, 3 culturas, 3 idiomas, me imagino que vivía cómodo porque se movía entre los principales. Por primera vez, Saulo, acabado de convertirse en el apóstol Pablo, que tipifica el nuevo nacimiento, que no se los voy a explicar porque es asunto de otra prédica, pero al final sí es el fin en sí mismo de esta palabra. Pablo, por primera vez, se estaba dando cuenta que era ser perseguido. O sea, estaba sintiendo lo que sentías a los cuales él perseguía. ¿Saben para qué? Para que él sintiera el dolor. Hablamos primero de amor, ¿cierto? El amor de que los discípulos lo protegieron cuando él iba a matarlos. Pero ahorita venía el otro punto. Por primera vez, el apóstol Pablo empieza a ser perseguido. Y por primera vez siente el dolor que sentía el pueblo cuando él los afligía. ¿Sabe para qué? Para descubrir algo muy importante que viene que se desprende del amor, el consuelo. Porque lo único que nos mantiene en medio de la tormenta parados es tener la certeza de que papá tiene algo y que a través de su consuelo nos va a llevar a ese término. Entonces, cuando por primera vez él es perseguido a causa de Cristo, ahí, en ese punto, es donde él también empieza a ver lo más importante de esto, y es el poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo empieza a ser perseguido, por primera vez empezaría a ver el poder del Espíritu Santo. Y se los voy a demostrar. Vamos ahí, vamos a seguir, vamos hacia adelante. Vamos al 14, Hechos 14:8. Bueno, después de llegar a Jerusalén, van y curan a Eneas, pero pues ahí es donde Pedro fue. Luego resucitan a Dorcas. Y yo me imagino a Pablo
viendo a través de ese sufrimiento cómo un muerto se resucita. Yo creo que Pablo en su sabiduría y en su grandeza humana dijo, yo nunca había visto este nivel de poder, porque en Hechos 9:32, que no lo voy a leer porque me atrasaría mucho, él puede ver allí cómo había una persona enferma, paralítica, ¿sí? Y es curado, Eneas. Y luego puede haber en Jope cómo Dorcas es resucitada. Y yo creo que cuando usted y yo, en medio del sufrimiento, vemos tal poder porque lo creemos, decimos, wow, ¿cómo así que Dorcas resucita? ¿Cómo así que Eneas, que era paralítico, se sana? Y empieza Pablo a caminar con los discípulos a un punto que empieza a descubrir algo que es lo que realmente vale la pena pagar el precio para ver. ¿Y saben qué es? El poder del Espíritu Santo. Ahí es cuando nosotros los creyentes decimos, wow, vale la pena sufrir por causa de Cristo. Entonces, puntualmente Pablo se da cuenta de este poder en Hechos 14:8. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque mire, dice en Hechos 14:8 de que Pablo llegó a Listra. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Por primera vez, Pablo impuso manos y vio un poder que se derramaba de la cruz. Pero recuerden que la cruz necesita un camino, que es el que no queremos vivir. Pero viene algo muy tremendo, dice en el 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, no sé, no he estudiado qué lengua es esa, pero me imagino que sea otro lenguaje. Dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. O sea, la gente dice que un Dios descendió en forma de Pablo. ¿Por qué? Porque no conocía de dónde emanaba ese poder. ¿Me entienden? ¿Ustedes se imaginan cuando ustedes hayan entendido qué es la cruz, como lo acaba de entender Pablo, y su familia, sus vecinos, sus enemigos vean tal poder? ¿Saben qué van a entender? ¿Quién es Dios? Pero no por ustedes, sino por Él en ustedes. Y miren lo que dice acá. Vamos a saltar al 19. 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud que, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Ustedes se imaginan, iglesia, la paliza de piedra que le dieron a Pablo para arrastrarlo y pensar que estaban muerto? ¿Ustedes se imaginan cómo quedó? Tuvo que haber quedado amayugado, pero ¿sabe qué es lo más sorprendente? Como Pablo ya estaba en la cruz y había un poder mayor, miren lo que pasa. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Cómo así? Si lo acaban de pedrear hasta la muerte, ¿cómo que al otro día se va a parar a ir allá? Si a nosotros medio nos da el COVID y duramos 15 días mal, y a este hombre lo apedrearon. Lo apedrearon hasta la muerte. Y dicen que los discípulos le rodearon y se levantó y el otro día se fue a la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque estaban moviéndose en un poder mayor que emana de la cruz. Así que lo que te esté pasando, que es tan malo, que es tan difícil, que no lo quisieras haber vivido, que no entiendes y le estás preguntando a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Entiendes en esta mañana qué es lo que Dios usa
para llevarte a un destino. Y es principalmente lo que sirve para poder ir a la cruz y conocer el nuevo nacimiento, y después del nuevo nacimiento poder ver la gloria del poder del Señor. No por la palabrería vana de los hombres, sino por el poder desplegado en las cosas sobrenaturales que el cerebro, que el intelecto no entiende. Pero se nos olvida y vivimos en una vida natural. Entonces dice, vamos en el 19, pasemos al 20. Y bueno, se fue para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está Pablo, ya nacido a la vida del Espíritu, entendiendo cómo era que el poder del reino invadía la tierra. Así que usted y yo ahora en adelante, cuando llegue algo difícil, una tormenta, le vamos a decir, papá, ¿quieres hacer algo extraordinario? Y vas a creer en fe como creyó Pablo y vas a recibir en fe. Y miren lo que dice acá. Cuando él dice que se devolvió a Listra y confirmando los ánimos de los discípulos, claro, confirmando los ánimos, ¿sí? Como me decía una persona que hablé donde vive Dani Daniela, dice, vas a tener que venir más seguido para levantar el ánimo de Dani. Entonces me acordaba yo de esta porción de la palabra donde dice que él, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe. No solo Dani, tú y yo tenemos que tener quien nos cuide, quien venga a levantarnos el ánimo. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que tiene que ser en amor. Con un pastor hablé de esto, de cómo la doctrina correcta, sin el corazón correcto, no servía de nada, y él quedó maravillado de lo que la palabra decía, no lo que yo decía. Y entonces aquí vemos algo, ¿saben qué? Porque después de que él les dice que se devolvió, y escuchen bien todos, él dice que se devolvió, entonces él se devolvió y fue a visitarlos, a levantar el ánimo, ¿sí? Y dice él, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, le encomendaban al Señor a quien había creído. Se estaba levantando la iglesia primitiva en medio de ese sufrimiento, en medio del caos, porque se estaba derramando un poder. Ahora sí usted y yo podemos entender por qué en un día 3,000 se convertían, porque no se convertían por la palabrería vana, se convertían porque estos hombres estaban en la cruz y el poder que emana de la cruz impactaba comunidades enteras. Y entonces Dani y Daniela, ya saben, ¿no? Me devolví a exhortarlos en amor, a cuidarlos, porque viene algo grande, porque se van a constituir ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, y también Carlos y Carlitos, Luisa y Brian, Jorge y Fernanda, y ustedes en Buga ya lo saben porque ustedes están muy cerca a nosotros, y los que están en Madrid, y los que están en Pereira, y los que están en Popayán, y los que están en cualquier ciudad, y sobre todo los que estamos en Buga. Porque somos los más cómodos, los que nos han dado manjares y los hemos despreciado. Cuando uno llega con un poquito de ese manjar a otra parte, la gente lo atesora. Y dice, y constituyeron ancianos. ¿Saben qué escribía yo cuando leí esto? Se estaba formando la iglesia del Señor, porque a mayor unción, a mayor poder del Espíritu, mayor oposición, porque después de que se forma esta iglesia, ahora sí viene lo bueno para Pablo. ¿Ustedes creyeron que ya Pablo había sufrido? No. ¿Por qué? Porque Dios dijo, papi, mi amor, Pablito, Pablinchis, venga para acá. ¿Le gustó el poder que recibió? Y Pablo le dijo, uy, padre. Y le dijo, ¿quieres ver un poder mayor? Sí, sí. Ah, bueno, alístese. Póngase el cinturón de seguridad porque viene turbulencia. Entonces, vamos a ver
cómo en medio de la tormenta se manifiesta Dios. Demos otro salto a Hechos 21. Después de muchas cosas, después de que aparece Timoteo, que no voy a hablar de Timoteo, de los encarcelados en Filipo, del alboroto en Tesalónica, de Pablo y Sila, de Pablo en Corinto, en Efesio, bueno, después creo, si mal no me acuerdo, estaban entrando al segundo viaje misionero ya. Entramos a Hechos 21:9. ¿Saben por qué? Porque como Pablo creyó y le fue contado por justicia, Dios dijo, ay, mi pequeño Pablo es tan confiable y hay tan pocos confiables. Pablito, quiero derramar más mi poder y mi gloria. Entonces Dios le avisa a Pablo lo por venir. Alguien que me lea Hechos 21 de 9 al 14. Amén. Dice, este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Hasta cuál, pastor? Hasta el 14. Sí, señor. Al oír esto, le rogábamos nosotros a los de aquel lugar que no se subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén. Esto es muy tremendo, muchachos. Pablo, después de ser apedreado, perseguido, encarcelado, bueno, todo esto que le pasó, entonces llega y dice, el Señor le manda a ese profeta. Entonces llega y dice, ¿de quién es este? Del hombre que es este cinto, va a ser amarrado, va a ser encarcelado, y le empieza a profetizar lo por venir. Ahora, una persona que no sea nacida a la vida del Espíritu, o una persona que no conozca a Dios, va a decir en el nombre de Jesús esas palabras sin poder. Y esto es como inverosímil, sí, pero es que en el nombre de Jesús él fue el que las mandó a decir. O no obedece. Pero el apóstol Pablo, conociendo la manifestación del poder de Dios en medio de las crisis, en medio del sufrimiento, en medio de la tormenta, se llena de esperanza, se siente honrado. Se siente honrado. Y llega y dice, Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por causa del nombre del Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque Pablo sabía algo. Y aquí quiero que ustedes guarden esto en sus corazones. Pablo estaba diciéndole, yo ya sé qué es sufrir. O sea, él ya conocía el camino al Calvario, ¿cierto? Él conocía el camino a la cruz, conocía la cruz, pero ¿sabe qué le estaba diciendo? Yo quiero conocer un poder mayor que está en la resurrección. Por eso, si es necesario morir, voy a morir, porque en mi muerte conoceré ese poder. Cuando desgaste mi vida, conoceré ese poder. Y eso es lo que usted tiene que decirle a su mente en medio de la tormenta, en medio de la crisis. ¿Saben por qué? Porque cuando a nosotros llega la situación dura, como la que le llegó a Pablo, no tan dura, ¿no? Porque la situación de Pablo era una cosa diferente, pero a nosotros nos llega que la maluquerita, que la enfermedad, que por allá llega una cosa que no nos gusta, que nos pasa una cosa terrible, que nos insultan, que nos avergüenzan, qué sé yo qué está pasando en su vida, pero usted sí lo sabe. Y nos asustamos. Tenemos que responder como respondió el apóstol Pablo cuando dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de mi Señor Jesucristo. Y como no le pudieron persuadir,
desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Cuando un hombre lleno del Espíritu se levanta, toma decisiones y muestra esa claridad, esa firmeza, esas contundencias, ¿sabe qué pasa? Esa fe permea a los que están alrededor. Y eso es una responsabilidad nuestra como creyentes. Y llega el anhelado versículo 30, 21-30. ¿Por qué el anhelado? Porque aquí es donde realmente empieza la tormenta de Pablo. Porque lo que acabamos de leer que parecía duro, simplemente era párvuros, estaba calentando. Es como cuando usted estaba en ejercicio y hace así, y levanta la pierna y dice, listo, pero luego arranca ese ejercicio. Lo que acabamos de leer del 21 para atrás era el calentamiento del ministerio de Pablo. Párvuros, todavía era un bebé. Aquí es donde realmente empieza Pablo a convertirse en un hombre del Señor enteramente maduro y con un hombre de autoridad y poder. Porque miren lo que dice alguien que me lea 30 y 31. Yo, Edilma Zapata. Hágale, doña Dilma. Buenos días. Hola. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero No, criado en doña esta... Dilma, 21-30. Ay, qué pena, me fui al 22, disculpe, por favor. Tranquila, Sí, yo aquí tranquila. lo tengo. Tenemos toda la mañana, no se Ay, preocupe. qué pena. Y el que se canse, No, qué pena. tranquilo. Sí, así que de toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Imagínense usted que Pablo llegó a Jerusalén por fin, ¿no? Porque ese viaje era a Jerusalén. Miren todo lo que pasó desde que empezó el viaje hasta ahora. Entonces Pablo llega y dice, más bien, entre nosotros llevemos 4 varones y cumplamos el voto como para pasar desapercibidos. Hagámoslo rapar como está el cumplir el voto de la purificación para que rasuren sus cabezas y que se vean que él no está en contra de la ley mosaica. Entonces ellos hacen una estrategia para llegar a predicar al templo, pero así como camuflados, ¿no? Como que rapémonos la cabeza para que vean que nosotros no estamos tan en contra de la que nosotros somos y creemos en la ley. Y dice que cuando él llega allá, dice que empezaron a decir que él profanaba ese lugar. Llegaron unos hombres y dijeron, este hombre está profanando este lugar. Entonces ahí es donde está el versículo que llegó la hermana. Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, otra vez lo arrastraron fuera del templo. O sea, lo sacaron arrastrado. Pero usted medio le dicen, ay, no me quiere, no me ama, pues que no me vuelva a llamar. Imagine que lo arrastraran, entonces, y Pablo estaba haciendo eso por los judíos. Y procuraron matarle, pero usted su hermanito no le contesta una llamada. Usted su hermanito no lo visita. A usted su hermanito no le presta atención y usted ya entró en crisis. Entonces, ¿qué va a pasar el día que lo arrastren? Y que de verdad le hagan una ofensa que sea de un calibre pesado. ¿Se dan cuenta por qué somos una iglesia cómodo y estamos en pañales y esto tiene que cambiar? Porque cuando tu hermanito hace algo que no te gusta, o tu familia o tu jefe, es Dios haciendo algo. Porque quiere derramar su poder en tu vida. ¿Aceptamos o no aceptamos como lo aceptó el apóstol Pablo? Entonces, en el verso 30 es arrestado, pero ¿saben? ¿Ustedes creen que a Pablo le sorprendió eso? No, a Pablo no le sorprendió porque ya el profeta le había dicho que el que tenga este cinto va a ser amarrado, bla, 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 lo que leímos ahora. Entonces Pablo ya estaba advertido por Dios. Pablo ya sabía que Dios tenía un plan en ello. O sea que estaba tranquilo. Pero en ese momento empieza el llamado de Pablo en el cumplimiento de Hechos 9:15. ¿Por qué? Porque vamos a ver a través de los versículos posteriores cómo se va a cumplir Hechos 9:15 cuando Dios dice es necesario que él esté frente a gentiles, reyes y judíos.
¿Ustedes cuál cree que fue la manera que escogió Dios para que Pablo estuviera frente a Agripa el rey? Oh, Pablo, te mando una carta real para que vengas a visitarme y a compartirme el mensaje de Cristo. ¿Ustedes creen que fue así? Ahí te mando los tiquetes en primera clase y una ofrenda. ¿Ustedes creen que fue así? Porque eso es lo que nuestra alma quisiera. Yo recuerdo en el 2008 hubo un congreso en Bogotá que se llamó Macedonia, y se paró un predicador que olía al Señor. Se llama Alan Vincent, un anciano, científico de profesión. Cuando era científico en los 60, multimillonario porque era científico de la Kodak. Y entonces Alan Vincent llega y dice que cuando él se convierte al Señor, a él le dicen que él tiene que ir a predicar a Mumbai. En ese tiempo no había aviones, todo era en barco. Entonces él dice, bueno, Dios, tú eres Dios. Tú eres Dios, para que vean que Dios opera de las maneras diferentes, pero que en todo hay una prueba para aprender. Entonces le dice, yo puedo comprar el tiquete en barco, pero yo voy a esperar que a mi buzón me llegue el correo. Pero el hombre ya tenía una relación con el Señor y lo escuchaba. Y dice que al correo le llega una carta de una reina, donde le dice que Dios le dijo a ella que enviara esto para que él fuera a esta ciudad. Y entonces él todo contento, pues no me enviaron. Se montó al barco con la esposa y la esposa le empieza un flujo de sangre y empieza la odisea en ese barco, con un flujo de sangre de la esposa que casi le muere. Y él empieza a pelear en el barco, a pelear en el barco, a pelear, que la mujer se le iba a morir. Cuando llega a esa ciudad que iba, se dio cuenta que había mucha brujería y los brujos empiezan a hacer brujería para que él no predicara. Y resulta de que cuando él en una noche pelea, dice que pelea físicamente con un brujo y entiende por qué Dios lo preparó en el camino del barco. Yo no sé qué estrategia vaya a usar a Dios en tu vida, pero si tú quieres ver derramado el poder que hay en la cruz, el poder que resucita muertos, el poder que trastorna y transforma vidas, el poder que deja un legado, solamente sale y emana de la cruz, de ningún otro lugar. Y Alan Vincent dice que él se paró a predicar y que se convirtieron 1000. Y desde ese momento empezó el evangelio en una ciudad que era solo de brujería. O sea que sí es posible que en esta época haya hombres como Pablo y Saúl. Y más porque el Señor dejó una promesa donde dijo que cosas mayores haríamos. Entonces, vamos ahorita a Hechos 22:6, ahí adelantico. Cuando estaba estudiando Hechos, yo tal vez no lo había estudiado con la profundidad para ver que Pablo evangelizó con su testimonio, porque aquí dice en el 22, antes del 6, en 22:6, perdón, dice Pablo relata su conversión, pero más adelante dice Pablo relata su conversión, pero más adelante dice Pablo habla de su vieja vida, ¿me entendés? Y es donde Pablo, la promesa que le dio el Señor en el 9:15 es que la misión de él era ir a donde gentiles, reyes y judíos a relatar su conversión. Entonces dice en Hechos 22:6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, ahí empieza a contar. ¿A quién le está contando aquí? Aquí le está contando porque él se está defendiendo ¿de qué? Del pueblo. Miren lo que dice en el 21:37. Defensa del Pablo ante el pueblo. ¿Quién eran el pueblo? Los judíos. O sea que Pablo públicamente, en un juicio que le iban a hacer a él lo volvió un púlpito. ¿Y le compartió a quién? A judíos. Entonces, Pablo relata su conversión. Ese relato de la conversión es a judíos. Se cumple 9:15. Faltan cumplir 2. O sea que ese camino tan tortuoso era para el primero, judíos. Vamos un momentico a Hechos 26.
Entonces, ya sabemos que en esa plaza, en Hechos 26, empieza una historia bien tremenda. ¿Saben por qué? Bueno, voy a tratar de resumir en mis palabras para que ustedes se contextualicen. Cuando Pablo ya decide que lo van a matar, él le dice, un momentico, ¿ustedes me van a matar a mí siendo ciudadano romano? Y ellos se timbran y dicen, uy, no, no, no lo toquen, ¿cómo así? Usted no era judío, no, yo también soy ciudadano romano. Entonces él dice, tienen que llevarme ante César porque yo soy ciudadano romano. Entonces empieza a cambiar el viaje misionero de Pablo, pero lo cambian ellos. Y empiezan a decir, no, mandémoslo a una autoridad, mandémoslo ante una autoridad mayor. Y el punto es que en el 26 llega ante Agripa. Entonces dice, entonces Agripa dijo a Pablo, si te permite hablar se te permite hablar por ti mismo. Entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Entonces, en el versículo 4, pasen al 4, ¿cómo empezó su defensa? Relatando su vida para justificar quién era él. Luego en el 9, que fue perseguido. Y léanme todos qué dice el título del 12, 26, 12. Pablo relata su conversión. Por segunda vez, ¿a quién? Ante un rey. Se cumplió la promesa. Pero ¿cómo Pablo iba a poder compartirle quién era, qué hizo el Señor, hacia dónde va, si no era porque era un acusado y estaba en un juicio? Bueno, ese fue el camino que decidió Dios para compartirle al rey Agripa. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que tanto era para el cumplimiento de Pablo como para el rey, porque estaban dejando una semilla en el rey. ¿Saben por qué? Porque en el 26, 4, 9 y 12 está claro que Pablo lo que hizo fue hacer una prédica de su testimonio ante el rey. ¿Y sabe que es tan brutal? Porque se cumple el propósito del Señor, que a través de las tormentas, Dios, y a través de las situaciones difíciles, Dios puede llevarte al propósito que te prometió. ¿Se acuerdan que que Ananías, Dios le dijo, es que es necesario que él vaya a hablar delante de reyes? ¿Se imagina que ustedes le dijeran, Dani, tú vas a hablar delante de presidentes? Y tú digas, wow, presidentes, tal vez primera clase, ¿cómo llegaré a la Casa Blanca? Miren cómo llegó Pablo. Pablo llegó arrestado y acusado, pero fue la manera que Dios usó para ir delante del rey. ¿Y saben qué es lo más tremendo de esa porción? Porque Pablo evangeliza, evangeliza al rey. Solo por medio de esa tormenta, de azotes, de apedramientos, de vituperio, de maltrato, de amarrarlo, de encarcelarlo, ¡pum!, llegó delante del rey y tuvo la atención del rey. A mí eso me parece sorprendente. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios esta mañana? Mi amor, mi vida, papi, mi amorcito, usted está en una tormenta, está pasándole algo difícil. Mi amor, soy yo llevándote a un sitio. Ahorita les voy a decir cuál es el sitio, porque las tormentas tienen dos funciones. Unas te llevan al conocimiento de Cristo para tomar decisiones sin nacer de nuevo de verdad, y otras te llevan para cumplir una misión después de haber nacido de verdad. Y aquí podemos ver cómo se cumple la promesa, porque miren, yo les voy a decir una cosa. Saltemos a 26, saltemos a Hechos 26. A ver, aquí dice que Pablo de esa versión, Pablo insta a Agripa que crea. En el 24, en el 26-24, es muy tremendo, porque entonces, cuando ya se termina el de defender, bueno, leamos más bien el 27. Le dice Pablo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. O sea, luego de que le cuenta el testimonio, lo insta a que crea. Pero ¿saben qué es lo más loco? El 28 me parece a mí sorprendente, porque el 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano.
Esto es brutal. O sea que la semilla quedó la duda, porque para un rey, para que un rey diga que estuvo persuadido a ser cristiano, es porque la semilla quedó implantada. Sí, porque dice, es que estoy tan convencido que podría tomar la decisión. Entonces Pablo le contesta en su sabiduría y Pablo dijo, quisiera a Dios por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto por estas cadenas. Esa fue la estocada, porque le dijo, es que no vengo a hablarles a ti, les vengo a hablar a todos los que están aquí. Ahí quienes habían, me imagino que habían sirvientes gentiles, habían toda clase de personas había allí. Y el Señor le dice, entonces dice en el 31, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ¿quién? El rey Agripa. Hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Aquí hay una parte importante del poder de Dios. El rey tenía la potestad de soltar a Pablo. Dice, pero es que yo no encuentro nada por qué matar a Pablo. Entonces, Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad? Miren esta parte. Este hombre hoy podría ser puesto en libertad, Festo, si no hubiera apelado a César. ¿Quién apeló a César? Pablo. Pablo dijo, yo soy romano. Tienen que llevarme al final ante César. Miren Dios cómo es de poderoso. No solamente era Agripa, Pablo tenía que estar delante de César, pero no por eso, sino por algo muy tremendo. ¿Saben por qué? Porque es que Pablo tenía un propósito muy grande, ¿sí? Entonces, en este momento que él dice esto, inicia el viaje misionero de Pablo a Roma. En el versículo 27 donde dice, Pablo es enviado a Roma. ¿Por qué Pablo es enviado a Roma? Porque Dios no tenía como destino final Jerusalén, sino Roma. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Entonces, en el momento que Pablo inicia este viaje, voy a tratar, porque este viaje misionero a Roma sí es una tormenta, literalmente fue una tormenta, para los que han leído el versículo. No lo voy a leer todo, ¿sí? Voy a leer partes. Voy a decirles, bueno, entonces ya se decide, Festo decide que Pablo va a Roma, lo entrega a los carceleros, se montan al barco y arrancan para Roma, empiezan a ir por Chipre, Cilicia, empiezan a andar. Entonces dice que estaban navegando despacio porque los vientos eran muy fuertes en Sotavento y Creta, ¿sí? Entonces Pablo les dice a todos, versículo 10, 27, 10, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente de cargamento de la nave, sino también de nuestro personal. O sea, el apóstol les deja una inquietud. Les dice, miren, yo veo, obviamente el Señor, que este viaje va para pérdidas del barco y de personas. Y dice en el 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a las palabras de Pablo. En este momento ya Pablo sabía que algo se avecinaba y se avecinaba una tormenta muy tremenda. Entonces, más adelante, después de que la tempestad llega, versículo 13 dice, la tempestad llega y soplando una brisa del sur, pareciendo que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclidón. Ahí empezó la tormenta real, la fuerte, empezó el barco. No sé usted cómo esté, en qué parte de la tormenta esté, pero aquí estaba la tormenta. Entonces, claro, ya en la tormenta, todo el mundo empieza a recurrir no a lo natural, sino a lo sobrenatural, como cuando que se lo traga el pez, Jonás. Pídele a tu Dios que calme la tormenta. Ya la gente empieza a buscar a Dios. Pero miren lo que dice el 22. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado
conmigo el ángel del Dios de quien soy yo y a quien sirvo, y diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que van en esta nave. Miren lo tremendo. La decisión de Pablo por el propósito de Dios y el poder de la cruz que él ya llevaba, permitió que todos vivieran. Y él les dijo, miren muchachos, estén tranquilos, ya Dios me dijo que ustedes iban a vivir todos y los iban a entregar vivos, porque yo tengo que ir ante Pablo. Muchas veces tus enemigos, los que te están oprimiendo, los que están hablando de ti, los que te afligen el corazón, son los que Dios ama y quiere salvar a través de tu aflicción, porque ahí van a conocer la cruz. Y esto es lo que Pablo vivió ahí. Entonces, en el versículo, ya cuando la tempestad se empieza a mover duro, pasamos al versículo 39, que es el naufragio. Y en el naufragio dice así: pero dando en el lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abrió con violencia del mar. Entonces los soldados se acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Cuando el barco encalla, todos los soldados dicen, se nos van a volar nadando. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? El centurión, que era el que mandaba, quería salvar a Pablo. Y por la misericordia y la gracia que estaba sobre Pablo, todos los presos fueron salvados. Así es el poder de la cruz, por uno. Miren lo que dice el 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás aparte parte en tablas, parte en las costas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. O sea que se prendían de pedazos de la nave. Y yo voy a decirle, amados hermanos, algo en esta imagen. Imagínense los que no saben nadar en pedazos de la nave. Entonces supongamos que esta mesa en que estoy es un pedazo de la nave. Entonces Andrea se coge, Andrea y Brian se coge. Por allá otra familia en otro pedazo de la nave. Escuché algo del predicador que predicó ahí en Times Square la semana pasada y decía así: es mejor nosotros que yo. Siempre va a ser mejor nosotros que yo. ¿Por qué es mejor? Cuando usted está en este pedacito, estamos nosotros. Nos cuidamos, nos apoyamos, nos damos ánimo. El desanimado es levantado por el que está animado. Y siempre va a ser mejor nosotros que yo. Así que si usted vive la vida pensando en yo, ay, es que yo me tengo que amar, ay, es que yo me tengo que estimar, ay, es que yo, está perdido. Está perdido. O está en la vivienda, en el lugar equivocado, porque ese no es el cristianismo. Bueno, para los que no saben, es una propaganda que la vivienda hace, un banco, que pone a la persona en el lugar equivocado y siempre le pasa algo por estar en el lugar equivocado. ¿Saben por qué? Porque se me viene a memoria cuando nuestra hermana Tata de Pereira estaba con su hijo y ella testificó lo valioso que fue la iglesia y los hermanos, porque descubrió que es mejor nosotros que yo. Si ella no hubiera estado, nosotros orando por ella, tal vez su aflicción hubiera sido inconsolable. Y siempre, cuando este predicador dijo eso, yo lo anoté. Esa frase me llegó a mí. Es mejor nosotros que yo. Y ya vamos a dejar de hablar en yo y vamos a dejar pensar en yo. Cuando estamos nosotros, siempre va a haber una esperanza viva. Y siempre va a haber otro nivel de poder, porque el Espíritu fue derramado en Pentecostés cuando estaban unánimes juntos. No estaban yo, estábamos nosotros. Y esto fue muy tremendo. ¿Por qué? Porque cuando usted está en los pedazos, imagínese usted en la mitad del mar, en un pedazo, solo, no, se deprime. Pero si habemos 4, no, vamos a salir, no, vamos a orar. Siempre va a ser mejor que nosotros, que yo. Y en estos momentos, cuando estamos nosotros, esta semana me escribió alguien que amo mucho, que está en una tormenta, y yo me maravillaba que ella me permitiera entrar a su pedazo de palo a flotar con ella. Eso me maravillaba. Y me acordaba de las palabras del predicador: es mejor nosotros que yo.
y ella estaba en su pedazo de madera y yo llegué ahí a ese pedazo de madera. Por eso no se queden callados. Dios prepara a muchos que son capaces de ir a tirarse al pedazo de madera para estar contigo, para que recibas el consuelo de Dios. Una llamada, un mensaje es suficiente. No tiene que esperar que vayan a buscarlo. Una llamada, un mensaje es suficiente para que ese yo se convierta en nosotros y la esperanza resplandezca como el sol. Entonces, estos naufragios como este, ¿recuerdan que el propósito era que iban y ¿para dónde iba el barco? Perdón. ¿Ustedes recuerdan por dónde iba el barco? Para Roma. ¿Y cómo se llama la isla en que encallaron? Dice en el 28, Pablo en la isla de Malta. ¿Saben qué pasa? Perdónenme que hoy me estoy demorando mucho, pero no puedo obviar nada de esto que el Señor nos quiere compartir. Dios puede que te diga, hijo mío, tu destino es ese. Voy a poner un ejemplo pragmático, un ejemplo que podamos visualizar. Supongamos que usted esté en Cartagena y le diga, hijo mío, tu destino es Miami. Entonces, usted pensaría que el barco se va a ir pasando cerca a Cuba, a Kingston, a todas esas islas y llega allá. Pero de pronto el barco llega y voltea y se va para estas islas holandesas que hay acá por Aruba, por allá se voltea a San Martín, por allá termina en el Triángulo de las Bermudas y por allá da la vuelta a Bahamas y llega a Miami. Y usted dice, pero ese barco, ¿por qué hizo esto? Porque resulta que por aquí nunca iba a llegar, porque había un huracán, por cualquier cosa no iba a llegar, y Dios sabía que el único camino era este. Porque aquí vas a llegar al destino, pero sin la preparación, como le pasó al pueblo de Israel. Fueron 40 años, porque tenían que llegar preparados. Por aquí es donde te va a preparar, y Dios quería hacer algo muy poderoso en Malta, pero muy poderoso. Entonces, muchas veces esos momentos son el propósito de Dios de llevarte a un destino donde algo tienes que aprender, que hace parte de tu destino final. Alguien que me lea Hechos 28 del 1 al 10. Ya voy terminando, iglesia. Ya voy terminando. Hechos 28 del 1 al 10. Yo, pastor. Hágale mi hermano. Yo. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humildad, humanidad, digo, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, con D pequeña, ¿no? En aquellos lugares habían propiedades de hombres principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitantemente 3 días. Y aconteció que, que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Amén.
Miren, este versículo da para una prédica sola, pero no se me preocupen ni se me asusten, no voy a predicar de todo el versículo, voy a tomar las partes importantes y que considero que Dios nos está hablando. La primera parte que nos habla es que cuando el naufragio llega, ¿saben qué hace Pablo? Pablo se va y recoge las ramas secas para hacer el fuego. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo, ya ellos viendo que él era el que hablaba con Dios, pudo haber ido cualquiera? Vaya a uno de los presos, recoja, porque aún el centurión le copió a Pablo. ¿Sabe qué indica esto? Y esto es para los que son llamados a ser ministros, a servir, que muchas veces nosotros tenemos que ir a recoger las ramas secas para que el poder de Dios se manifieste en cosas sencillas, en cosas que tal vez los ministros que ahora se creen que son muchos porque saben mucho, dicen, no, yo ya no hago eso. No, Pablo fue a recoger las ramas secas. Una actividad básica, sencilla, que la pudo haber hecho cualquier otro. ¿Sabe por qué? Porque en las cosas sencillas es donde Dios se manifiesta, porque ahí cuando estaba recogiendo las manos secas, fue cuando la víbora, huyendo del calor, se prendió de su mano. ¿Y saben qué tipifica que la víbora se prenda de la mano del Señor? ¿Ustedes saben qué tipifica la mano de Pablo? La mano de Pablo tipifica que Pablo iba a escribir medio Nuevo Testamento. Pablo iba a escribir algo que toda la humanidad iba a leer. Estamos en el año 2021 y todavía 2021 años leemos Efesios, Corintios, Hechos, leemos todo lo que escribió, parte de lo que escribió Pablo. ¿Saben por qué? Porque escúcheme lo que le voy a decir cada uno. Satanás, el diablo, el mal, te va a atacar donde Dios dijo que te iba a usar. Si Satanás te va a mandar depresión, tristeza, angustia, es porque Dios te va a utilizar animando a otros, levantando generaciones con un hombre y una mujer con propósito. Satanás siempre va a atacar lo que Dios va a usar. Y nosotros nos maravillamos con las cartas paulinas, pero en aquel tiempo Satanás quiso agarrarle la mano. Y donde Satanás te ataca es donde él sabe que Dios te va a usar. Así que ahí donde estás sufriendo, ahí donde estás padeciendo, ahí está el poder. Solo es ir a la cruz para que el poder se desate por medio del sufrimiento. Yo creo que Cristo ya pagó por mí, me humillo, me redime y la cruz trae un poder superior. Por eso hay que aceptar a Cristo como Salvador, porque si no acepto a Cristo como Salvador y no creo eso como la verdad central de nuestra creencia, de nuestra fe, pare, apague y vámonos. Entonces, ¿dónde la serpiente muerde? Muerde en tu hogar, muerde en tus hijos, muerde en tu fe, muerde en tu economía, muerde donde Dios te va a usar. ¿Y sabe dónde muerde? Muerde en los matrimonios, porque Dios va a usar matrimonios para que con solo hecho los vecinos ver esos matrimonios digan, ¿qué tienen ellos que no queremos parar de escucharlo? ¿Qué tienen ellos que su vida es diferente? Yo quiero eso. Por eso los matrimonios son tan atacados. Mi matrimonio es muy atacado. Yo soy muy atacado. Pero donde Satanás ataca es donde Dios va a usar. Y sabe, jóvenes, ¿saben por qué quiere llegar depresión a tu vida, tristeza, angustia? Porque Satanás quiere atacar tu valía. Y sabes, tú vales porque Dios te amó primero, porque te creó, porque eres creación hermosa, porque eres su niño, porque se hizo hombre. Se dejó latigar, se dejó escupir, pudiendo haber hecho así y todos caían muertos, pudiendo haber hecho así y un rayo caía y partía. No lo hizo, prefirió sufrir tu pecado y mi pecado para que tú y yo fuéramos salvos. O sea, que tu valía no viene de una marca de ropa, no viene de una fiesta, no viene de un hombre ni de una mujer, no viene de un placer sexual ni de un placer intelectual. Tu valía viene del Padre. Por eso Satanás te ataca ahí. Y hoy vas a entender que en medio de esa tormenta, Dios te está entregando algo para que conozcas su poder y su paternidad. Entonces, yo quiero que alguien me lea 2 Corintios 4, del 7 al 9. Ya casi vamos declinando, iglesia. Nunca olvides esto. ¿Dónde te acabó de atacar Satanás? Ah, ¿Dios lo permite? Claro que sí, que Dios lo permite. Ah, espérese, no, antes de leer eso, Brian, búscamelo ahí. Antes de leer eso faltó algo. Claro que Dios lo permite, pero Dios lo permite como se lo permitió a Satanás con Job. Sí, sí, él tiene una puerta abierta. Si no sabes, yo te doy permiso, tócalo, porque me quiero glorificar en su vida.
Eso es muy bello. Hay otra cosa importante cuando Satanás muerde la mano ve, cuando la serpiente muerde la mano, ¿saben por qué? Porque dice la palabra que acabó de leer nuestro hermano John, que cuando le muerden la mano, entonces dicen que los que estaban alrededor dicen, no, pobrecito este hombre es un homicida. Después de esa tormenta, no lo quieren dejar vivir. Ahorita lo muerde una víbora y dicen que después de que él la sacudió, dice que los que estaban alrededor vio que él no pasó ningún daño y todos creyeron que él era un Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios se compadeció de la isla de Malta y dijo, les voy a dejar una fe superior. Les muestra ese milagro que emana de la cruz. Y luego Pablo, por supuesto, les explica, no soy yo soy un siervo inútil, es el Señor. Y les da la pista, crean en Jesucristo, Ese paso por Malta tenía muchas, pero muchas funciones, pero también era el amor del Señor por Malta. El que te dan una mejilla puede ser Malta. El que te ofende puede ser Malta. Siempre les pongo el ejemplo de aquel niño que mordió a Ian acá y le dejó el morado que le sacaba sangre en el colegio, y todo el colegio estaba a favor de nosotros en contra del niño, y nosotros hablamos con Ian y papi, lo vas a abrazar, le vas a decir que eso no te importa, que eso te va a sanar, pero que tú quieres ser su amigo, lo vas a amar. Y cuando Ian hizo eso, el amor trastornó todo, y ese niño se volvió el mejor amigo de Ian en ese colegio donde estaba. Y ese niño empezó a recibir el amor que tal vez no recibía en su casa. Así que aquel que te hace daño, que te hace la injusticia, que merece estar preso, que merece estar muerto, puede ser ese niño que mordió a ella, puede ser Malta. Y solo a través de la cruz, entendiendo la humillación y el sufrimiento, a través del poder de la cruz, podemos ser partícipes del poder de Dios para que muchos sean sanados. Vamos ahora sí a 2 Corintios 4, del 7 al 9. Porque en medio de todas estas pruebas hay que tener claro que la fe es la que nos permite creer que Él tiene el control. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oh, brutal, derribados pero no destruidos. Eso es muy tremendo. Usted se puede sentir derribado, mi hermano. Puede sentir que la depresión, la tristeza, la angustia, el miedo, cualquier tipo de sensación negativa lo esté derribando. Usted no está destruido. Y como dice esa primera porción, por fe va a creer que Él tiene el control y que de eso se va a glorificar un poder superior que usted no conoce o tal vez ha conocido pero no ha vuelto a experimentar y va a ver. Y de esa manera es que vamos a empezar a ver muertos resucitar, vamos a empezar a ver familias restaurándose, porque la idea de Dios es la familia. En cada casa que yo llegué yo sentía el amor de Dios en las familias. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de vivir solo, pero cuando usted vive solo, usted vive con una tristeza y con una necesidad. Cuando usted vive en familia, siempre siente que en el bote va alguien y siempre es mejor nosotros que yo. Entonces, voy a ir condensando. Muchas veces estas tormentas tienen una sola misión: llevarnos a través de todas estas situaciones difíciles a un destino que es clave y necesario para garantizar, ¿saben qué? La eternidad nuestra y de muchos, porque esta vida aquí es muy rápido. Y yo quiero que alguien me lea Juan 3:3. Es el último versículo, se los prometo, ya voy a acabar. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! De cierto te digo, el que no, le está respondiendo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro anhelo es el reino de Dios, ¿cierto? Y el nuevo nacimiento es un requisito indispensable. Es como cuando usted va a salir del país sin pasaporte, no lo dejan montar al avión. Y si viene a Estados Unidos sin visa, puede tener la plata del mundo, no se monta. No entra. Aquí acabo de decirle eso a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Mis amados hermanos,
muchas de las tormentas que usted y yo vivimos es para el nuevo nacimiento y el proceso de santificación, para que le conozcamos, para que tomemos decisiones, porque lo que Él quiere es que en la eternidad estemos con Él. Esto lo creemos por fe y es lo principal del Evangelio: su muerte, su resurrección y la eternidad juntamente con Él. Y yo les voy a decir algo que yo quiero que entiendan con madurez, porque ustedes saben qué es la iglesia. La iglesia es la reunión de los santos, lo expresa una de las partes de la Biblia. Cuando se reunieron Pablo, Pedro y los apóstoles y los discípulos, esa reunión de los santos que impartía la iglesia después de muchos sufrimientos. No es la iglesia la que te lleva al nuevo nacimiento, es Cristo. Y Cristo en ti te hace perteneciente a la iglesia, que es la reunión de los santos. Así que si sigues buscando la vida de Cristo en ti, en una parte diferente a Cristo, estás en el lugar equivocado. Porque la iglesia es muy importante. De hecho, somos la reunión de los santos. ¿Y qué tal que nos pase como le dijeron a Nico, el que no naciere de nuevo? Y yo siento que muchos de los que estamos aquí estamos en tormentas para nacer de nuevo y que la simiente de Cristo crezca. Porque les voy a decir algo que pertenece a otra prédica, pero cuando yo empecé a leer este viaje era a Roma y no hemos llegado a Roma. Porque ¿saben qué? En Roma sucede algo muy brutal. Él llega a César, pero no solamente sucede eso. Cuando usted pasa la página en su Biblia, llega al libro de ¿qué? Romanos. Y el libro de Romanos es de los libros preferidos míos, porque el libro de Romanos es el que explica la justicia de una manera tan contundente a través de la cruz, pero eso lo aprendió Pablo en el viaje, en todos los viajes. Y yo quiero invitarlo a usted que en esta mañana usted tome una decisión por Cristo para pertenecer a su iglesia. Porque podemos ser simpatizantes de la iglesia, mas no ser creyentes nacidos dentro de la iglesia. Y Dios, oidores, mas no hacedores, dice mi esposa. Y yo quiero preguntarle a alguien en esta mañana si quiere empezar este camino que lo lleva a la vida en Cristo, si siente que muchas de sus acciones no corresponden a un nuevo nacido, si siente que sí está llamado, pero la escogencia no le ha permitido tomar decisiones porque piensa más en yo y no en nosotros y no anhela al Señor. Porque les voy a decir algo, al cielo no entran los perfectos, al cielo entran los redimidos por la cruz, no los perfectos, solo los redimidos por la cruz. Yo quiero preguntarle si alguien quiere, si alguien siente que está en esa tormenta que tiene que ver directamente con esta condición de la simiente de Cristo y quiere hacer una oración conmigo, y le pido que abra su micrófono y diga yo y me ponga un dedito. Yo, pastor. Póngame un dedito, otro.